Julio Frenk lleva más de 30 años estudiando sistemas de salud y te aprecio mucho, Julio, que nos tomes la comunicación. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y feliz año a ti y a todo tu público. Feliz año, Julio Frenk. Oye, bueno, pues primero te preguntaría una reflexión sobre todo lo que estamos viviendo en estos momentos, un verdadero caos, un sistema que, pues de entrada, este INSABI no cuenta con reglas de operación. Sí, es una situación muy grave porque la salud es el servicio público más sensible. Los efectos son inmediatos. Si una persona no se atiende, su salud e incluso su vida está en riesgo. Entonces hay que tener mucho cuidado por esta sensibilidad, esta inmediatez de lo que pasa en materia de salud. Y lo que hemos visto es un cambio súbito, mal planeado, mal concebido para empezar, mal planeado y peor ejecutado. De manera que estamos cambiando algo que no era perfecto. El Seguro Popular, tras 15 años de operación, por supuesto que había acumulado muchas fallas que había que corregir. Había un amplio espacio para mejorar, preservando lo bueno. En vez de eso, se sustituye por un modelo que es un modelo obsoleto, que regresa a México al tipo de sistema de salud que teníamos en los años 70 del siglo pasado. Es realmente un retroceso, se limitan los derechos de la gente porque ya no están cubiertos las enfermedades de alto costo, las que generan gastos catastróficos, y se desmantela todo un instrumento financiero que le había dado a la Secretaría de Salud los mayores incrementos presupuestales que cualquier otra área de gobierno. El presupuesto de salud creció 4 veces en términos reales, o sea, descontando la inflación entre 2000 y 2015. Y ahora se destruye ese instrumento. Yo lo he calificado de un verdadero suicidio presupuestal que se tiene que reflejar en la peor operación de un sistema que era perfectible, que ahora lo que tenemos es de hecho un retroceso. Se habla de que se incrementó el presupuesto de salud, por ejemplo. ¿Por qué un suicidio presupuestal, Julio? Mira, el Seguro Popular era un seguro, a pesar de lo que se haya dicho, sí era un seguro, era un sistema de financiamiento que estableció en la ley unas reglas claras para definir el presupuesto de salud. Y lo único que hicimos fue crear un sistema de igualdad entre la población. Antes de esta reforma que se aprobó en 2003, si tú tenías un trabajo en una empresa, tenías tu seguro social, si trabajabas en el gobierno tenías el ISSSTE. El IMSS y el ISSSTE siguen teniendo leyes donde se estipula la obligación fiscal del gobierno federal por cada afiliado. Pero el resto de la población, que es la mitad de los mexicanos, no tenían ese tipo de legislación que determinaba la obligación fiscal, es decir, qué presupuesto había que tener por cada persona afiliada. Seguro Popular creó eso e hizo que finalmente ya no tuviéramos mexicanos de primera y de segunda en lo que se refiere a la asignación presupuestal. Se pusieron reglas igualitas a las que hay en el IMSS y el ISSSTE, y eso se eliminó. Yo no lo entiendo porque eso hace que ahora, otra vez, como era en los años 70, el presupuesto de la Secretaría de Salud, o en este caso el INSABI, esté sujeto a discreción, que las relaciones que pueda desarrollar el titular ante la Secretaría de Hacienda o ante el Congreso. Entonces se quitó certidumbre, precisamente porque había esa ley, fue que el presupuesto creció, como dije, se multiplicó por 4, los mayores incrementos en la historia. Se creó un segundo instrumento que se llamaba el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Por primera vez se creó un fondo de reserva, calculado con estudios actuariales muy bien realizados, muy cuidadosos, donde se iba acumulando año con año un fondo en un fideicomiso perfectamente vigilado y administrado. De manera que cada vez que una persona con una enfermedad grave, por ejemplo niños con cáncer, se presentaba en un hospital que estaba acreditado para poder atender ese caso, ese hospital recibía el pago de ese fondo de gastos catastróficos. Y eso le daba certidumbre a todos. Al paciente sabía que su atención iba a estar cubierta, y al propio hospital. También de manera inexplicable se elimina ese fondo. La reserva que se había acumulado de 80,000 millones de pesos se quita la mitad para destinarlo a gasto de operación, que no era para lo que se había puesto. Eso era dinero
de los mexicanos que habían pagado a través de sus impuestos. Te detengo ahí por un momento, Julio, pero... perdón. A ver, había un fondo de 80,000 millones de pesos para estos gastos catastróficos, ya no hay 40,000, la mitad. Ya. Sí, se quita la mitad. Ajá. Y se deja un fondo, pero que no está claro cuáles son sus reglas y para qué se va a usar. Que se puede usar para, Entonces, perdón la franqueza, pero para sí, lo que se les pegue la gana, o sea, porque gastos de operación pues, se te va en todo y rápido. así es. Qué Sí, grave. en regularizar Ajá. plazas, lo cual es bueno. Yo no estoy diciendo que no haya que regularizar las plazas, pero no le quites el dinero que estaba para los niños con cáncer, que a las mujeres con cáncer, los cuidados intensivos de recién nacidos, etcétera, etcétera. Entonces, había mucho que corregir, pero ¿por qué destruir dos instrumentos financieros que le daban certidumbre al presupuesto y que creaban recursos adicionales para atender la salud de la gente? Entonces, no es cierto que se le han dado recursos adicionales. De hecho, en los dos primeros presupuestos de esta administración, el del año pasado, el de 2019, de hecho, si le quitas el efecto de la inflación, hubo una reducción. Y el de este año 2020 apenas ajusta por inflación, o sea, no ha crecido el presupuesto. De lo que han hablado es de estos 40,000 millones que se le pasaron al INSABI, pero eso era dinero que ya estaba, eso no es presupuesto fresco. Entonces, sí es grave la situación, se sustituye algo que era sin duda perfectible por algo que ha creado una enorme incertidumbre y bueno, que puede tener consecuencias muy serias para la gente. A ver, hay consecuencias que están ahí en el corto plazo. Hay gente que ya lo está diciendo, que dice, oye, de pronto llegué al hospital y me quieren cobrar, pues obvio, porque ya no hay una cobertura en este tercer nivel, entonces pues piden hospitales cuotas de recuperación, lo han explicado en el mismo INSABI, y hoy me llama la atención pues que empieza a haber estos problemas, pero estamos en el día 15 del año, apenas empezando. Yo no quiero pensar lo más grave, no sé si de pronto, y toco madera, pero que viniese una epidemia como la que vivimos del H1N1 o que algo realmente grave se ocurriera entre la población, pues creo que no estaremos preparados para ello. ¿Qué es lo más grave que ves dentro de estas consecuencias a corto, mediano y largo plazo para la población en general? Bueno, yo veo como muy serio esta necesidad de descalificar todo lo del pasado, esta preponderancia de criterios ideológicos o de lealtad partidista para designar a los funcionarios. La Secretaría de Salud era una de las secretarías con más solidez técnica. Eso no es mérito de los secretarios. Eso fue producto de ir construyendo una institución muy seria, muy sólida, con médicos, enfermeras, personal altamente calificado. Y en vez de eso, lo que estamos viendo son ejemplos de una enorme impericia gerencial en el manejo de los servicios. Lo vimos el año pasado con el desabasto de medicamentos. La salud es complicada, los sistemas de salud son complejos. No es como administrar otras cosas. Entonces, sí son situaciones graves. Yo también me da miedo que pueda haber situaciones que realmente ocasionen un enorme daño, pero aún en ausencia de una epidemia, todos los días se atiende, el sistema público de salud atiende a 1 millón de personas. Todos los días. Se hacen miles de cirugías, se atienden miles de partos. El Fondo de Gastos Catastróficos, en los más de 15 años de operación que tuvo, literalmente atendió a decenas de miles, cientos de miles de niños con cáncer, de mujeres con cáncer, de recién nacidos con enfermedades muy graves que requerían cuidados intensivos neonatales y una enorme cantidad de procedimientos complejos. Esas personas no pueden ahora llegar y tener la incertidumbre y ahora pedírseles que paguen cuotas de recuperación. Ahora, ha habido además gran confusión en la comunicación porque el presidente reitera que los servicios van a ser gratuitos. La Secretaría de Salud saca un comunicado donde expresamente dice lo que de hecho está en la ley. La ley dice que el INSABI solamente garantiza el primero y segundo nivel, o sea, las consultas básicas en las clínicas y centros de salud y la hospitalización general, los partos, las atenciones de parto,
las cirugías simples, pero claramente se dice que no incluye el tercer nivel. Eso es un retroceso enorme, es un recorte a los derechos sociales de la gente como nunca habíamos tenido en materia de salud. Veo ahí también, Julio, Frank, si me permites, sí, un asunto, platicando con Juan Antonio Ferrer, por ejemplo, hace unos días aquí en este espacio, con el titular del INSABI, con distintos pues personajes, actores importantes en esta cuarta transformación. Hay un desdén, hay una especie de desprecio, hay una situación de hacer proscrito, de hacer prohibido y satanizar todo lo que tenga que ver con iniciativa privada. El discurso tanto del subsecretario López-Gatell, cuando dice nos están chantajeando las empresas por la compra de medicamentos con cáncer, pero más allá, cuando señalan que ya no va a haber lo que ellos llamaban subrogaciones para distintos servicios. Yo recuerdo haber visto muchos en donde pues un hospital no tenía, no sé, un mastógrafo, no tenía un aparato específico o tenía pocos, y bueno, pues se hacía un acuerdo con hospitales privados y ahí se atendía a la población. Todo eso, bueno, pues parece que ahora se vuelve una cosa casi que del demonio, se prohíbe y lo que uno se pregunta es, bueno, y entonces, ¿dónde lo van a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué opinión te merece eso? El asunto de marginar de esta manera como están marginando cualquier cosa que venga desde la iniciativa privada en materia de salud. Bueno, es un ejemplo más del predominio de criterios ideológicos, prejuicios ideológicos, en vez de la solidez de un análisis que sea técnicamente competente. Aquí hay un prejuicio ideológico. Por ejemplo, y es una contradicción también, el presidente dijo al principio de su gobierno que él aspiraba a que México tuviera un sistema de salud como el de los países escandinavos, Canadá o el Reino Unido. En todos esos países tienen sistemas plurales, donde el sector privado sí tiene un papel. Ahora, son sistemas donde el Estado, el gobierno, para ser más precisos, tiene reglas muy fuertes. Hay una reglamentación. No es un sector privado que participa a la libre, sino que hay reglas muy claras que se ejecutan. Uno de los graves errores en el diseño del INSABI es que también echa marcha atrás a la descentralización. Desde 1983 y durante 20 años, esto es antes del Seguro Popular, se inició la descentralización de los servicios. Era secretario de Salud el exrector Guillermo Soberón, y empezó la descentralización. Eso tomó 20 años. Culmina cuando otro exrector, Juan Ramón de la Fuente, era el secretario. El propósito de la descentralización fue pasarle la operación de los servicios básicos de primer y segundo nivel a los estados para que la Secretaría se pudiera concentrar más en su papel rector. Y entonces, si tú tienes una Secretaría rectora, sí puedes poner reglas y entonces sí se puede dar lugar a ciertas áreas de participación del sector privado, controlando, previniendo y controlando corrupción, evitando concentraciones de mercado, en fin, evitando distorsiones. ¿Para qué está haciendo el INSABI, irónicamente? Echa marcha para atrás y ahora el INSABI se encarga de la operación. Y eso necesariamente debilita el papel rector, porque la Secretaría, en vez de estar usando su tiempo y su energía, la Secretaría Federal de Salud, en regular a los actores, tanto en los estados como en el sector privado, está ahora directamente, o va a estar ahora, directamente operando los servicios. Insisto, así era el sistema de salud en los años 70. Entonces, es muy paradójico que la gente que se opone a eso está haciendo una reforma que de hecho debilita las facultades y la capacidad gerencial del Estado para regular esos actores privados y en todos los sistemas del mundo de salud del mundo. El sector privado tiene un papel, pero lo tiene bajo reglas claras, y aquí lo importante es distinguir lo que es la prestación de servicios o la producción de insumos como las medicinas del financiamiento. El financiamiento sí debe ser preponderantemente público. Claro. Eso fue lo que hizo el Seguro Popular. Yo oigo de veras cosas que son verdaderas tonterías, como decir que el Seguro Popular había hecho una mercancía de la salud, y declaraciones que de gente que realmente reflejan que no entienden de lo que se trataba, que no saben de lo que están hablando. El Seguro Popular generó la mayor expansión
de inversión pública en materia de salud. Este gobierno la ha recortado en sus 2 primeros años. Entonces hay una confusión. Cuando uno tiene un Estado rector con buenos instrumentos regulatorios y financiamiento público, entonces sí hay espacios para una participación del sector privado, pero bajo esas reglas y bajo un financiamiento que hace que la gente no tenga que pagar de su bolsillo. Te cerraría esta conversación a reserva de que nos permita seguir conversando en alguna otra ocasión, Julio Frenk. ¿Es posible, se escucha muy bonito, pero es posible un sistema de salud en donde todo es gratis, en donde no cuesta absolutamente nada, y en donde todo se cubre? ¿Es posible? No, eso es demagógico, porque lo primero que yo he dicho, el sistema de salud no es gratis. Los ciudadanos lo pagan con sus impuestos o con sus cuotas a la seguridad social. Entonces, andar diciendo que es gratis es una forma de expropiarle sus recursos a los ciudadanos que pagan sus impuestos y sus cuotas de seguridad social. Lo que debe ser es que cuando se paga, no sea cuando se usa. O sea, sí, gratuito en el momento de uso, pero los ciudadanos ya están pagando, insisto, con sus impuestos y con sus cuotas. Cuando el gobierno no tiene dinero, el gobierno cobra impuestos que son de los ciudadanos. Cuando el gobierno anuncia que lo va a dar gratis como si fuera un acto de generosidad o una dádiva, está expropiándole a los ciudadanos sus propios recursos y haciendo ahora sí que caravanas con sombrero ajeno. El sombrero es el de los ciudadanos. Los ciudadanos pagan y por eso es un derecho que deben exigir. La otra cosa es, efectivamente, prometer todo para todos. Ningún sistema de salud ni los mejor financiados ofrecen todo lo que es médicamente necesario. Hay que establecer prioridades sobre la base de para cubrir lo que es más común, donde tenemos mejores medicamentos para tratar y lo que genera mayores gastos catastróficos a la familia. Ese fue el esquema del Seguro Popular que se eliminó. Y ahora se reemplaza con una promesa demagógica de que se va a cubrir todo para todos, y además se le quita a la gente sus recursos diciendo que esto es un acto de generosidad del gobierno al decir que es gratuito. No es gratuito, los ciudadanos estamos pagando por ellos. Lo que no debe haber son cobros en el momento del uso, que es exactamente lo que ahora están reintroduciendo, que el Seguro Popular ya había reducido de manera dramática. Julio Frenk, te aprecio mucho que nos tomes la llamada telefónica y estamos en comunicación. Gracias.